Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. En esta ocasión vamos a disertar nuestra segunda cápsula informativa que lleva por nombre Postulados teóricos de adquisición de segundas lenguas. Es importante que nosotros identifiquemos primeramente las teorías sobre la adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas y para ello vamos a identificar primeramente las teorías sobre la adquisición de estas, ¿no? Y vemos que a lo largo de los años uno de los retos propiamente que se han enfrentado las ciencias del lenguaje es explicar estos procesos que permiten en los niños, primeramente dentro de estos primeros años, dominar un lenguaje, ¿no? Aprender una lengua y formular teorías coherentes acerca de los mecanismos que son más idóneos para poder aprender segundas lenguas o lenguas extranjeras que utilizan en este aprendizaje. Y por ello vemos que existen teorías de adquisición de segundas lenguas y que en ese mismo sentido primero encontramos el conductismo. Al hablar del conductismo, bueno, los conductistas, que es Skinner en 1957 y Lado en 1964, nos dicen que entienden que todo aprendizaje tiene lugar mediante un proceso de formación de hábitos de conducta a partir de mecanismos que forman como estímulos, respuesta, refuerzo, es decir, como conductas que se van aprendiendo de manera constante, de manera reiterada. Y por eso, en el aprendizaje de una lengua, el estímulo es la lengua a la que el aprendiz está expuesto, es decir, a la que el niño de manera nata se encuentra. Por ello, la respuesta es la producción del aprendiz y el refuerzo que puede presentarse en una manera de elogio o de corrección por parte del interlocutor. Aquí, por ejemplo, se encuentra el niño con su papá, con su mamá o con la persona que tiene un primer contacto, porque es quien de manera constante o de manera habitual, pues está escuchando, ¿no? Está percibiendo todos estos tipos de palabras y por inercia, pues va aprendiendo. Y todo esto, pues va a lograr este proceso de entablar una comunicación. Se dice que para los conductistas el dominio de una lengua extranjera, pues consiste en que en el aprendiz un conjunto de hábitos lingüísticos y estos son de carácter nuevo que pretenden entrar en coalición con los hábitos lingüísticos que tiene dentro de su lengua materna, es decir, con los que ya ha adquirido. Por eso, estos nuevos hábitos se crean mediante la repetición y la práctica de modelos lingüísticos que son correspondientes a la lengua meta, que es aquello que se quiere entender. Por ello, se establecen modelos que han sido sobreaprendidos y que pueden ser reproducidos por el alumno de una manera automática, es decir, de una manera nata, al igual de que van utilizando los elementos o los procesos de comunicación o los modelos que tiene de su lengua materna, estos mismos son la misma forma en que va a utilizar o va a aprender una lengua extranjera para que así le sea mucho más fácil su proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la repetición. Para el conductismo, los errores son la consecuencia de las interferencias que tiene la misma lengua materna y que por ello ocasiona sobre la lengua meta, es decir, sobre lo que pretendes llegar o sobre la lengua que tú quieres aprender y que esto pues debe ser evitado. ¿Para qué? Para evitar que se formen conductas erróneas o lo que conocemos como malos hábitos. Todo esto, pues, ¿cómo vamos a identificarlo? Mediante propiamente la identificación de las estructuras problemáticas, estar evitando que se realicen prácticas de mal uso o reforzando palabras mal dichas y por ello el proceso funciona propiamente mediante el análisis contrastivo entre la lengua uno, es decir, entre la lengua materna y la lengua meta, y en ese sentido, bueno, lo que existe dentro de mi lengua materna, identificar cuáles son los elementos reales, los elementos a los que quiero llegar, los elementos que me sirven, y esto voy a tomar para utilizar o para aprender una segunda lengua. Evitar que los problemas lingüísticos que existen en mi lengua materna, pues yo los lleve a cabo en la lengua meta, ¿no? En la lengua final o en la lengua que quiero aprender. Por ello, se predice propiamente dentro de esta teoría y que se eviten en todo momento la comisión de errores. Una vez identificadas estas estructuras meta, bueno, pues se pretende elaborar ejercicios prácticos para que se empiecen a estructurar o se empiece a dar continuidad cuidadosa de este orden de supuestas dificultades para que de manera paulatina vaya avanzando el proceso de aprendizaje, ¿no? Recordemos que todo esto es aprendido, por
Por eso estamos hablando de el conductismo, de menos a más. El modelo conductista ofrece un marco teórico a los métodos audiolingüísticos, porque todo es a partir del escucha, ¿no? El escucha y luego el habla. Y esto tuvo un gran impacto en las aulas a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Y con el tiempo vemos que la investigación puso de manifiesto que el aprendizaje de la lengua extranjera es un fenómeno mucho más complejo que la teoría conductista, que lo que se había dicho, ¿no? Por ello, los estudios sobre los errores revelaron que no todos los errores predichos por el análisis contrastivo tenían lugar y que muchos de estos errores los alumnos los cometían, pero no podían ser explicados, ¿no? Porque tampoco tenían una interrelación entre la lengua meta con la lengua materna. Y por eso, bueno, se contestó que los aprendices con hallazgos dieron lugar a la formulación de nuevas teorías. Prueba de ello fue el mentalismo de Chomsky. Y esto a principios de los años 60, el lingüista Noam Chomsky formuló una nueva teoría sobre la adquisición de las lenguas. Y esta estaba basada principalmente sobre cuestiones gramaticales, donde la gramática pues, generativa chocaba fuertemente con una perspectiva conductista. Chomsky argumenta que la única explicación de la eficiencia con que los niños adquieren una lengua materna es que los niños nacen con una capacidad innata para el aprendizaje de la lengua, de la misma forma que vienen al mundo con la capacidad innata de aprender, ¿no? Ejemplo, caminar, ¿no? Por ello, los niños poseen una habilidad especial para descubrir las reglas gramaticales que rigen el lenguaje a partir de una cuestión del input lingüístico al que de manera habitual pues están expuestos. Por eso, este input está lejos de constituir un catálogo completo y organizado de las formas de la lengua meta. Y esta capacidad, pues estamos viendo que Chomsky lo denominó dispositivo de adquisición de lenguas por sus siglas DAL. Y el proceso funciona, primeramente, los adultos hablan con el niño. En este caso, está otorgando datos lingüísticos primarios o input que el niño recibe. El input es procesado por el dispositivo de adquisición de lenguas, lo que da lugar a la generación de hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua y la formulación de reglas gramaticales. Y finalmente el niño cuando habla pone en funcionamiento estas reglas gramaticales, es decir, el adulto emite un proceso de comunicación, el niño lo recibe, va asimilando lo que el adulto le quiere decir y este proceso de transmisión de información es como de manera nata empieza a formular sus reglas gramaticales. Los fundamentos de las teorías chomskianas, inicialmente propuestos para explicar la adquisición de la lengua materna, fueron extendidos al aprendizaje de segundas lenguas, ahora por Krashen, en su modelo de El Monitor. El modelo monitor de Krashen también importante para poder comprender otros elementos dentro de la lengua. Stephen Krashen, siguiendo las teorías mentalistas de Chomsky, concibe en la adquisición como un proceso de evolución mental, personal e interior en que los aprendices no necesitan hablar o escribir para que puedan aprender. Según este modelo, el aprendizaje tiene lugar automáticamente cuando los aprendices escuchan o leen y comprenden fragmentos de la lengua meta. La lengua que los alumnos producen al hablar o al escribir, pues es el resultado del aprendizaje y no la causa del mismo. Krashen desarrolla su modelo en 5 hipótesis. Primero, la hipótesis de la adquisición frente al aprendizaje. La segunda, la hipótesis del orden natural de la adquisición. La tercera, la hipótesis del monitor. La cuarta es la hipótesis del input comprensible y por último, la hipótesis del filtro emocional. Cada uno de estos elementos son los que vamos a estar disertando dentro de nuestras cápsulas informativas, al igual que dentro de nuestras sesiones virtuales. Sean bienvenidos pues y que tengan excelente.